Bueno, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. Ya nos acompaña el candidato presidencial por el Partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, de Ex Acción Democrática. ¿Cómo está usted? Buenos días para ustedes. Un ex bastante atrás. Bastante ex. Bueno, todos tenemos una vida con diferentes etapas. Es decir, yo no nací de este tamaño, yo antes era otras cosas. Así es. Pero bueno, ya ha arrancado esta campaña electoral y usted, bueno, está recorriendo igualmente el país con una propuesta muy distinta a la de otros sectores, distinta a la del gobierno, distinta al del sector extremista de la oposición, ¿no? Usted siempre se ha rechazado el tema de las sanciones y el bloqueo, por ejemplo. Tu pregunta es muy importante porque estás describiendo que en nuestro país hay diferentes posiciones políticas. Y distintas oposiciones también. Sí, ¿no? Distintas posiciones políticas. Hay distintas maneras de comprender la oposición, hay distintas maneras de comprender al chavismo. Yo veo el chavismo que está al lado del presidente Maduro, hay otros que se hacen llamar chavistas disidentes o críticos. Es decir, yo quiero primero manifestar mi respeto por todos los venezolanos y por las distintas posiciones políticas que deben ser analizadas. Uno de los problemas de esta campaña electoral, que yo creo que es un déficit de esta campaña electoral, es que se le pretende meter a la gente en la cabeza que solo hay dos opciones, todo o nada, blanco o negro. No estoy de acuerdo, eso no es verdad. Yo, por ejemplo, promuevo el cambio y lo sostengo y el país sabe, lo digo con respeto, lo digo con sinceridad, lo digo con sentimiento. Ya van 25 años y es que en 25 años fue poco tiempo para meter una cloaca en un barrio, para arreglar un transformador donde no hay luz eléctrica, para mejorar el salario. Yo creo que el país necesita un cambio, pero con la misma sinceridad digo que el cambio tiene que ser para que el país mejore, el cambio tiene que ser para bien, para que funcionen los servicios, para que el país se reconcilie donde hay tanta confrontación. Ahora, hay quienes promueven cambio, pero para la venganza, para la conflictividad, para el tutelaje extranjero. Entonces yo estoy muy de acuerdo con el espíritu de la pregunta y así se lo digo a los televidentes. No solo hay dos posiciones políticas, todo o nada. Hay muchas posiciones políticas, pues yo represento otra. Yo represento un cambio que quiere conformar un gobierno de integración con los factores de la producción, un gobierno de amplitud, pero no solo con 2 o 3 partidos que nos pongamos de acuerdo, sino con los factores de la producción. La economía es muy importante. Entonces, ¿cómo no va a estar en la mesa de decisiones el empleado, el trabajador, el sindicato, la federación, la caja de ahorro? El capital es muy importante, el que compra los equipos, el que paga la nómina, el que arriesga, el que paga impuestos. ¿Y cómo no va a estar en la mesa de decisión? Y el conocimiento, eso que llaman pretenciosamente el know-how, el conocimiento, la tecnología. Entonces, ¿cómo no van a estar en la mesa de decisión 90 universidades e institutos de educación superior donde se construye, se investiga la verdad, el conocimiento? Entonces yo planteo un gobierno de integración, un gobierno de acuerdo político, un gobierno de reconciliación. Usted es un excelente ingeniero agrónomo que conoce de esos suelos, que tiene la sensibilidad para ayudar a ese agricultor, y usted es copellano. Eso no tiene por qué ser un problema. Usted es un excelente gastroenterólogo o internista y tiene pasión por el servicio público y ha hecho sus cursos de salud pública. Usted es chavista. ¿Y por qué usted no puede ser la directora de ese hospital? Es decir, ahora en Venezuela se nos ha metido en la cabeza que si usted no es rojo rojito, no puede trabajar en un ministerio. Si usted no es de fuerza vecinal, no puede trabajar en la alcaldía de Chacao. Si usted no es de Un Nuevo Tiempo, no puede trabajar en la gobernación del Zulia. Esos métodos de reclutamiento de personal atentan no solo contra la eficiencia del servicio público, sino contra la democracia. Entonces yo sí planteo un cambio, pero no todos quienes planteamos cambio estamos hablando lo mismo, ni estamos proponiendo lo mismo. Entonces yo planteo un cambio para bien. Candidato, le pregunto, entre las propuestas que usted tiene en su programa de gobierno, ¿cuál sería la acción que pudiese tomarse tomando en consideración el tema económico y el bloqueo y las sanciones? ¿Cómo se pudiese plantear un escenario económico donde llevamos más de 8 años con sanciones, bloqueos, medidas coercitivas que cada día son más fuertes y siguen atentando contra la población venezolana? ¿Cómo sería ese planteamiento económico que usted manejaría allí o que usted abre? Porque usted dice que hay que cambiar el tema de los salarios. ¿Cómo se plantearía entonces desde esa perspectiva? Emma,
una de las agresiones más perversas que el país ha recibido en toda su historia, han sido estas sanciones, llamadas sanciones eufemísticamente, pero en el fondo ha sido una venganza de un conjunto de potencias que al no poder controlar a un gobierno o a un país, pues lo chantajean con bloqueo económico. Este bloqueo económico ha impedido que nosotros podamos vender petróleo y gas libremente. Entonces hay que vender por triangulaciones, hay que pagar en efectivo en alta mar, una cantidad de cosas tentadoras y diabólicas. Este bloqueo económico ha impedido que Venezuela acceda como le corresponde a créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, ni siquiera a nuestros derechos de giro, que es un dinero nuestro que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, podemos acceder. Este bloqueo económico ha impedido que usted, que a lo mejor es un contratista del Estado, un proveedor del Estado, del gobierno, y que tienen deuda del gobierno con miles de contratistas y proveedores, algunos son de PDVSA, a lo mejor a usted no le pueden pagar porque no hay manera de hacerle una transferencia a su cuenta a New Jersey o a Roma o a España, que es donde usted funciona, porque PDVSA no compra insumos en San Juan de los Morros, ni en Betijoque, ni en San Rafael de Mucuchía, sino en otras latitudes donde hay tecnología. Entonces usted está perjudicado por el bloqueo. El bloqueo nos hace daño, como nos hizo daño, muchísimo daño, 5 años de presidencia interina. El mundo se burlaba de nosotros. Estos creen que tienen 2 presidentes, que tienen 2 asambleas, que tienen 2 tribunales supremos. Como nos hizo daño Emma Carolina, las expropiaciones, las confiscaciones, la persecución a la propiedad privada, el hostigamiento a los comerciantes y a los industriales, el cierre de emisoras y de televisoras. Entonces, el país ha vivido en estos 25 años momentos de inseguridad jurídica, momentos de desconfianza, unos auspiciados inicialmente en los primeros 14, 15 años por el gobierno, y otros auspiciados por una oposición extremista, y otros por potencias extranjeras injerencistas. Por eso yo digo que tenemos que darle al mundo y al país una señal de que los venezolanos estamos unidos para enfrentar todo eso, para enfrentar el bloqueo. Y la primera señal, en mi criterio, ha de ser que los factores del capital, voy a ponerle nombre y apellido, Fedecámaras, con industria, con Secomercio, asociaciones de ganaderos, de productores, los factores del trabajo, le pongo nombre y apellido, sindicatos, asociaciones de empleados, federaciones sindicales, cajas de ahorro, y las universidades formen parte de las decisiones. Mire, con un gabinete, y yo lo vislumbro así con optimismo, no es que sea fácil, pero es la herramienta apropiada. Con un gabinete en una representación de 2, 3, 4 partidos que hagan un pacto de gobierno y que lo terminen de construir en el segundo semestre de este año, después de las elecciones, con un gobierno de amplitud política y un gobierno donde estén presentes los factores de la producción, entonces eso sí hace que Venezuela levante fuerte su voz para protestar el bloqueo, para llamar la atención de que aquí hay un país unido, pero protestando el bloqueo, algunos factores aislados, como el caso mío, o un gobierno arrinconado protestando el bloqueo, y medio país silente, mudo, indiferente, y el otro, y una parte del país comprometido con el bloqueo. Así no va el país a salir adelante. Ahora, por eso yo aprovecho esta pregunta para ratificar que sí hay bloqueo. El bloqueo es dañino, pero creer que algo tan perverso como el bloqueo, que no lo están intentando Haití, y digo Haití por ser un país pequeño y muy pobre, ni lo está intentando un país pequeño de Asia, ni un país distante, lo están intentando las potencias más fuertes de la economía occidental. Entonces, con un bloqueo de esa naturaleza, el país tiene que unirse y enfrentarlo. Así que un gobierno de integración como el que yo planteo, no solamente será positivo para la eficiencia, para el mejoramiento de los servicios, sino que será una voz fuerte en el mundo porque será Venezuela unida. Pero ahora le pregunto lo siguiente, usted ha dicho, no todos los candidatos, por cierto, firmaron este acuerdo ante el CNE, no sabemos si hay una agenda, le pregunto, ¿habrá una agenda que nadie sabe o otros factores no saben? Pero lo otro es que hay un sector que dice que está participando, que apostaba por otras salidas. Ahí este sector dice que las sanciones no afectan al pueblo, dice que no lo afectan, pero este mismo sector que llamó a la abstención,
que llamó ese sector que decía que todas las opciones están sobre la mesa, este sector que se paseó hizo lobby por los Estados Unidos. Entonces, y ese sector dice que ustedes no son oposición, sino ustedes le hacen supuestamente el juego al gobierno. Entonces, pareciera a ustedes recibir más ataques de este sector que dice que las sanciones no existen. Y ahora supuestamente se creen en la democracia, pero que, o sea, uno no entiende. Hablan de fraude también. Esto no es un juego de yaqui. Esto no es un juego de a la víbora de la mar. Esto no es una cosa inocente. La política comienza con grandes sueños, con grandes ilusiones, con proyectos hermosos por tu país, por una causa, por una doctrina, tiene convicciones muy fuertes, tiene una dedicación apostólica, porque esto no es que es un hobby o que es una parada que uno tira de vez en cuando. Un día voto, quienes creemos en esto es nuestra injerencia. vida. Yo creo en la política. Ahora, la política es áspera, porque la política significa también el compartir con otros puntos de vista, el exponerte a otras estrategias. Hay gente que cree en la violencia. ¿Usted cree que hay gente que está allí que va a apostar por violencia? Bueno, pero es que hay gente que cree en la violencia, hay gente que la ha practicado y se arrepiente, hay gente que fue golpista y ya no lo es, hay gente que ahora es golpista, hay gente que cree en la injerencia extranjera, bien de unos o de otros. Yo no creo en nada de eso. Hay gente que cree que su pensamiento es el único. Mire, yo recuerdo mucho cuando el presidente Chávez planteó, Michelle, el partido único socialista de Venezuela. Los camaradas del Partido Comunista le dijeron, no, presidente, nosotros estamos con usted, pero partido único no, porque el Partido Comunista tiene una tradición, imagínense, desde que empezó prácticamente el siglo XX. Los combatientes del movimiento electoral del pueblo le dijeron, no, presidente, nosotros estamos con usted, pero partido único no. Y desde la oposición, donde yo estoy, se hicieron críticas muy severas al planteamiento del presidente Chávez en relación al partido único, porque era como el preludio, era el anuncio, bueno, de que se iban a impedir la asociación de partidos. Hubo críticas muy fuertes. Lo curioso de esto, después no se impuso eso. Y el presidente Chávez se retrajo y se creó el Partido Socialista Unido, pero no único. Y se mantuvo el polo patriótico, pero no partido único. Sin embargo, lo curioso es que desde la plataforma unitaria, antes Mesa de la Unidad y antes Coordinadora, la misma criatura bautizada 3 veces, desde la plataforma unitaria hay un pensamiento único. Esos ataques que tú dices han existido. Yo he promovido el voto, he llamado a que el ciudadano trate de incidir, que el ciudadano tiene derecho, que el ciudadano puede influir. Bueno, y aquí 1, 2 y 3 veces promovieron la abstención. Y quienes promovían la abstención, que ahora están inscritos, bueno, decían que los que llamábamos a votar eran unos truanes, unos sinvergüenza. Yo protesté esa presidencia interina que fue una gran estafa contra el país. Bueno, y si usted no estaba de acuerdo con el presidente interino Guaidó, usted era un vendido al gobierno. Yo protesto y protestaré siempre cualquier agresión contra nuestra patria. El bloqueo es un crimen contra Venezuela. Entonces, si usted no está de acuerdo con el bloqueo que pide la señora María Corina y el señor Borges y el señor Leopoldo López, etcétera, entonces usted es un sinvergüenza. Mire, aquí hay un pensamiento único en desarrollo, un pensamiento totalitario en desarrollo, que le hace campaña sucia y que malpone y hace de la maledicencia y de la intriga la moneda de uso corriente. Pero sin embargo quiero decir una cosa, y habla quien está de acuerdo en que el bloqueo es un crimen. El bloqueo es un crimen, pero el bloqueo no es el origen de la crisis. Yo estoy de acuerdo con esta labor pedagógica que ustedes están haciendo, que nosotros le digamos al país que el bloqueo es dañino y que quienes promueven el bloqueo están contra la patria. Pero también hay que tener autocrítica y decir que antes del bloqueo, antes de estos 10 años, ya teníamos desmantelamiento del aparato productivo, ya teníamos las empresas básicas de Guayana en el foso, ya teníamos una reducción drástica de la producción petrolera y gasífera. Es decir, el bloqueo que tanto daño ha hecho y que todo lo ha empeorado no es el origen de la crisis.
Entonces los venezolanos, yo llamo a toda la gente competente, a toda la gente consciente, a los patriotas, chavistas, adecos, copellanos, masistas, del PPT, de Soluciones, a los que no son de ningún partido, a que hagamos una evaluación de las cosas buenas que hemos hecho, de los errores graves que hemos cometido y que conformemos un gobierno de integración para que saquemos al país adelante. Mire, lo que tenemos no es una calle rota, ni un escape de agua en una tubería, ni una pequeña inundación por allá en el caserío tal pequeñita que la podemos remediar. Lo que tenemos es una crisis dramática. Lo que tenemos es el envilecimiento del salario, cortes de luz, apagones todos los días en todas partes, desabastecimiento de agua, bloqueo económico que nos niega nuestro libre derecho al comercio, el derecho al libre comercio, y por tanto concluyo esto diciendo que es este diagnóstico, y yo lo hago de manera muy sentida. Este diagnóstico es el que me lleva a decir, hagamos un gobierno de integración. Esos que plantean prédicas segregacionistas, no volverán. ¿Qué es eso? ¿Acaso ese país es tuyo? O esos que dicen, los meteré presos a todos. Entonces, la solución para los presos políticos que hoy existen es que tengamos más presos. Entonces, el pensamiento extremo, el pensamiento del fanatismo, claro, es un discurso más colorido, es una narrativa vehemente, genera mucha mística, captura muchos seguidores, pero es dañino para el país. El país necesita entendimiento, el país necesita serenidad, el país necesita patriotismo, y que ese patriotismo sea al servicio de los sectores vulnerables, del más débil, del más pobre, de la mujer abandonada, de la mujer agredida, de los niños de la calle, del trabajador que no tiene préstamos bancarios, que no tiene facilidad de financiamiento, del agricultor. Yo estoy seguro. Tenemos que hacer una pausa, candidato. Disculpe que pero va a seguir usted, no se preocupe. No, disculpe eso, pero es que yo estoy además muy convencido que este mensaje es poco escuchado en un momento donde lo que se escucha son las voces más agresivas. Bueno, pero aquí estamos ahorita en señal en vivo y en y se está escuchando, candidato. No, ahora se sí. está escuchando. Por eso es que estoy aprovechando Escúcheme, mis 5 minutos. y se va a hacer, no, un poquito más de 5 minutos. Lleva más de 10, pero va a seguir. Muy amable, vamos a establecer muy amable. una pausa, candidato, y a la vuelta quisiera que nos hablara, ya usted hacía mención a eso, pero andar sobre ese tema. ¿Qué dice usted en relación a estas personas que apoyan y promueven el tema de la injerencia de los asuntos internos de nuestro país por potencias extranjeras? También la denuncia reciente que se dio a conocer el tema de la situación de estos paramilitares que han sido contactados para generar desestabilización en nuestro país, y también el tema del anuncio dado por el jefe de Estado venezolano, ayer lo reiteraba, que decía, el 29, una vez que pasen las elecciones, voy a hacer nuevamente un llamado al diálogo de todos los sectores que hacen vida en nuestro país. Quisiera que andáramos en esos 3 temas. Seguro. Eso a la vuelta, 11:43 minutos de la mañana, hacemos una pausa, conversamos con el candidato Claudio Fermín, los dejamos con publicidad y ya venimos. Con Pago Móvil BDB QR, el Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el código QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes, porque para el BDB el mayor valor eres tú. Amigos, seguimos aquí con más de su programa Café en la Mañana y continuamos con el candidato Claudio Fermín. Le habíamos dejado varias interrogantes al aire, candidato. Quisiera iniciar con su visión en relación a esta pretensión de algunos sectores también que hacen un llamado incesante, ¿no?, al tema de la injerencia en nuestro país por parte de sectores externos. Lo hacen con el tema electoral, también con el tema político. Quisiera saber su visión en relación a eso. Y esta pregunta, por temas del tiempo, en relación a la denuncia realizada recientemente de sectores de la ultraderecha venezolana que tenían conexión con paramilitares para desestabilizar al país de cara a las elecciones presidenciales. Esa noticia es tan extraña, ¿no? Claro, uno está como a merced de las agencias de noticias. Uno es reo de la noticia que cualquiera manda sacar o cualquiera saca. Yo leí por allí una entrevista a un paramilitar colombiano. Bueno, ahorita tengo una confusión con el apellido, Mancuso. Salvatore Mancuso. Mancuso.
Bueno, entonces ahora el señor Salvatore Mancuso, no sé si ética, moralmente está al nivel de San Francisco de Asís o de no sé, de una persona de altos niveles de credibilidad, pero ahora resulta que este señor, de una conducta bastante cuestionable durante tantos años, ahora es una fuente de credibilidad. Yo no dudo, no solamente no dudo, sino que hay constancia, hay evidencias de gente que ha estado en golpes, de gente que ha estado en acciones violentas, de gente que ha conspirado, de gente que ha intentado asesinar al presidente Maduro. Todas esas cosas están registradas y están documentadas. Pero ahora el señor Mancuso dice cualquier cosa. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que incluía ahí en esa lista de los que él acusaba al exalcalde de Latillo, Alfredo Catalán. Cuando yo recuerdo, casi que lo recuerdo fotográficamente, que ese mismo alcalde, cuando estaba en su gestión, más bien tuvo una labor de colaboración contra aquellos que llamaban los paracachitos, aquellos que eran unos golpistas, y más bien estaba en otra tónica. Pero bueno, si usted amanece con el pie izquierdo y lo meten en una lista, entonces usted es propenso, usted es proclive a ser investigado. Así que yo creo que desde mi perspectiva estoy muy claro. Yo condeno absolutamente toda conspiración, toda acción violenta, todo intento de desestabilización, desde golpes de Estado hasta paralelismo institucional, como esa infame y como esa gran estafa histórica que fue la presidencia provisoria, que todavía tiene una Asamblea Nacional disque legítima. Todo intento de desestabilización, de golpismo, de violencia lo condeno, como condeno también cualquier olla periodística, cualquier ardid que pretenda pasarle facturas a unos y a otros. Es decir, hay que tener ojo clínico, hay que tener una lupa en la mano para saber cuándo la denuncia es de buena fe o cuándo la denuncia tiene mala intención. Pero sí hago un llamado para que estemos alertas frente a cualquier hecho de violencia. Ahora, para los hechos de violencia también hay que no solamente mantener de manera alerta a los cuerpos del orden público, sino hay que disuadir, hay que prever, hay que anticipar. Es decir, si usted provoca permanentemente, también se dan hechos de violencia. ¿Qué necesidad hay de cerrar un restaurante porque en ese restaurante comió la señora María Corina Machado? Es una cosa, yo me río, pero no es porque me dé risa, sino que es una cosa insólita, porque es el mundo de nuestro insólito universo. En estos días leí que unos caballos que participaron en una marcha, yo no tengo con qué alquilar caballos, pero en una marcha del señor González, no sé, entonces metieron presos a los caballos. Entonces también hay actos físicos de acción y reacción. Si usted para una gente en una alcabala y la maltrata, entonces usted va metiendo el dedo en la llaga, entonces después ese señor, en vez de gritarle, coge una piedra y se la tira. Es decir, yo estoy contra la violencia, contra la fábrica de violencia, que es justamente la confrontación y los abusos, y condeno cualquier tipo de injerencia extranjera. Por cierto, que leí esta mañana que vamos a tener centenares de observadores internacionales. Yo lo celebro. Bienvenidos a Venezuela, todos los observadores. Pero quiero comenzar por recordar que las elecciones en Venezuela las legitimamos los venezolanos, los electores, los testigos de las mesas, los partidos políticos que postulan candidatos. Entonces resulta que estamos a punto de repetir aquel disparate de que teníamos un presidente provisorio porque lo respaldaban 50 países. Bueno, pero un momentico. En Venezuela, para estar de presidente hay que ganar unas elecciones. Entonces resulta que si a usted lo respaldan 50 otros países, aunque nunca haya ganado una elección, usted es presidente. Entonces resulta que si a usted unos observadores, como son 50, 200, dicen que esa elección no sirve, entonces la elección no sirve. Entonces yo llamo a que tengamos un poco de sindéresis. Bienvenidos los observadores, pero son invitados. Es más, con estos aparatos, con este mundo en que estamos en el siglo XXI, las elecciones nuestras del 28 de julio van a ser un hecho público, notorio y universal, que el mundo lo va a ver en tiempo real. No es un hecho escondido, así que yo comienzo por decir que estas elecciones son elecciones bien organizadas, que estas elecciones son elecciones transparentes. Por cierto, quienes por una y otra vez, termino con esto, Michelle, y perdóname la mala educación, solo termino con una frase. Quienes por una y otra vez llamaron a la abstención con el argumento de que las elecciones estaban
trampeada. Antes de hacerse ya había trampa. Qué curioso que todos esos que denunciaron eso, absolutamente falso, ahora están inscritos. Pero siguen diciendo que va a ser No, pero ahora están inscritos. Entonces yo digo, si ahora están inscritos, los observadores internacionales deberían tomar nota de eso. Pero a mí también, y me disculpa, me llama mucho la atención, porque le hago primero la siguiente pregunta. Ya estamos casi llegando al final, pero usted va a respetar los resultados, sean cuales fuesen. Usted va a respetar los resultados. Y le pregunto eso porque hay dos candidatos que no firmaron ese acuerdo. Entonces a uno le puede generar la duda. No, pero el candidato sí firmó. No, usted sí lo firmó, pero no hablo de respetar. Ya usted firmó. Esto no es la primera que se firma un acuerdo que además no se debería de firmar. Pero Capriles mandó a la gente a la calle. Mire, ¿y cómo cómo se irrespeta un resultado? Un resultado se irrespeta desconociéndolo. ¿Cómo se desconoce con un golpe de Estado? ¿Yo tengo cara de golpista? La pregunta no es para ti, la pregunta es para mí mismo. Entonces, hay demasiada alaraca, hay demasiada gente aguajera, hay demasiada gente que levanta la voz y no tiene con qué empujar un piano. Entonces, ¿qué significa desconocer un resultado? Entonces, no sigamos inyectándole al país incertidumbre, no sigamos en la maledicencia. Tenemos unas elecciones el 28 de julio. Todos los partidos que han postulado candidatos van a tener representantes en la mesa. Todos los partidos han participado o hemos participado en las auditorías. Bueno, hay personas que no firmaron. ¿Por qué no firmó el señor Edmundo González? Bueno, esa es la conducta de quienes lo postulan. Quienes lo postulan fueron los que llamaron a la abstención, quienes lo postulan fueron quienes promovieron la presidencia interina del señor Guaidó, quienes lo postulan son los quienes piden bloqueo económico, quienes lo postulan, y él estaba de presidente de la MUD, son los que dicen que hay una Asamblea Nacional legítima. En estos días le leí una declaración al señor González donde dice que hay que tener las mejores relaciones con los Estados Unidos, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. La diferencia está en que no le escuché levantar la voz para reclamar y para protestar contra el bloqueo. Y les escuché que están están a favor de la seguridad jurídica. Eso es ABC, eso es mamá, ¿verdad? Que haya seguridad jurídica. Ahora, ¿puede promover la seguridad jurídica quien dice que hay una Asamblea Nacional disque legítima? Entonces, yo creo que los dobles discursos, Michelle y Ana Carolina, los dobles discursos hacen daño. Yo al menos no le voy a dar, no soy quien para darle clases a nadie, pero me gusta estar conforme con lo que yo expreso. Yo expreso lo que pienso y actúo como me expreso. Es decir, yo creo que vale la pena votar. Yo creo que estas elecciones están bien organizadas, estoy convencido, y yo creo que vale la pena cambiar, pero cambiar para bien, no cambiar para que haya más conflictividad, para que haya más confrontación, para que se nos vayan los próximos 6 años buscando a quién meter preso, para que siga el ajetreo. Es decir, eso no es cambio, eso es hundirnos en más pobreza, que de esa ya tenemos bastante. Bueno, muchas gracias, amigo Claudio. Candidato presidencial por Soluciones para Venezuela. ¿Su tarjeta dónde es que está ubicada para que la gente Mi tarjeta está ubicada en la parte de abajo del lado derecho y tiene un mapa de Venezuela. Es una tarjeta azul turquesa, ahí está mi rostro, está un color azul turquesa con el mapa de Venezuela. Es la única tarjeta que tiene el mapa de Venezuela, donde cabemos todos en esa Venezuela. Muchísimas gracias, candidato Claudio Fermín, dando la postura, ¿no? Su programa de gobierno de cara a estas elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Estamos a tan solo 17 días de esta contienda electoral. 1:57, nos despedimos, señor Caballero. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana, siempre con una sonrisa. El cobra bien, le va bien. Chao. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.